Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars de CEA. Hoy la conferencia corre a cargo de Manuel Ferre. Manuel Ferre Pérez es catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Universidad Politécnica de Madrid, donde imparte docencia en asignaturas de control y robótica, y está adscrito al Centro de Automática y Robótica, CAR, entre la Politécnica de Madrid y el CSIC. Sus intereses en investigación se centran en el estudio de interfaces avanzadas de robótica y telerrobótica, campos en los que cuenta con 4 patentes, ha dirigido una veintena de tesis doctorales y ha publicado más de 150 artículos científicos. Ha participado como IP en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales. En la actualidad coordina un proyecto nacional de exoesqueletos flexibles y un proyecto europeo sobre manipulación remota aplicada a mantenimiento de instalaciones científicas. Pues nada, Manuel, quería darte las gracias por haber accedido a dar esta conferencia. Las gracias, por supuesto, en nombre del Comité Español de la Automática y en el mío propio. Y sin más, pues te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, José Luis, por haberme invitado a dar esta charla. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, José Luis. Sí, perfectamente. ¿no? Que ve la pantalla. Pues reitero mi agradecimiento a esta invitación para dar este webinar y quiero comentar que soy profesor del área de Ingeniería de Sistemas y Automática y entonces, pues en esta presentación, pues hablaré de funciones de transferencia, de reguladores y demás, cosas que para expertos de otras áreas que hablaran de esos esqueletos, pues a lo mejor quizás los de ingeniería mecánica se centrarían en transmisiones, los de medicina en la activación muscular, pero bueno, como estamos en el área de ingeniería de sistemas y automática, yo creo que hablar de reguladores, arquitecturas de control, eso viene bien. Bueno, el índice de la presentación es el que se presenta aquí. En primer lugar, una introducción sobre los esqueletos, posteriormente una clasificación de estos y cuáles son sus principales componentes, una revisión de algunos dispositivos comerciales, de las principales líneas de investigación y finalmente las conclusiones. Bueno, como exoesqueleto entendemos un dispositivo electromecánico de aspecto antropomórfico que cubre el cuerpo o una parte de este. En estas imágenes tenemos varios ejemplos de los equipos que hay en el mercado, prototipos que se han desarrollado y que algunos de ellos veremos a continuación. El desarrollo de los exoesqueletos data pues desde mediados del siglo XX, ya en los años 60 ya había algunos equipos bastante voluminosos. Los primeros desarrollos siempre han sido para exoesqueletos de piernas y aquí vemos en la línea del tiempo cómo se han ido desarrollando equipos que han dado germen a lo que en la actualidad tenemos en los laboratorios y en el mercado, que son ya equipos pues con otro acabado como veremos posteriormente. A la vista de estos ejemplos de exoesqueletos, lo que surge es que existe una gran diversidad de dispositivos que pueden considerarse como tales. Hablamos desde robots con similares a humanoides, órtesis que cubren las extremidades, o lo que se conoce por equipos vestibles o wearables, el término en inglés, de los cuales también veremos algunos ejemplos más adelante. He querido poner este vídeo de un exoesqueleto que cubre el cuerpo completo, desarrollado por la Escuela Superior de Santa Ana en Pisa, en el cual vemos cómo una persona se pone dentro de un exoesqueleto que le cubre todo el cuerpo. Es un dispositivo rígido al cual se une mediante unos arnés y que tiene posibilidad de guiarlo mediante los movimientos de sus brazos y de sus piernas. Este guiado se hace a través de unos sensores de fuerza que detectan la intención de movimiento del usuario y esos sensores pues guían a la estructura mecánica. Como podemos ver, el exoesqueleto está unido al suelo, ¿de acuerdo? Con lo cual es un exoesqueleto rígido en su totalidad y le permite al usuario, como se ve aquí, la posibilidad de mover cargas elevadas. Esta en concreto, que marca 46 kilogramos, la puede girar, desplazar y manipularla como esta otra que posteriormente va a instalar sobre esta caja que tiene aquí, ¿de acuerdo? Bueno, este es un ejemplo de un exoesqueleto rígido
que empezó a desarrollarse a finales de los años 90 y continuó durante los años 2000. Bueno, vamos a hablar ahora una clasificación de exoesqueletos para brazos en función de diferentes criterios. Un primer criterio es la aplicación del mismo. Entonces, hay dos grandes campos de aplicación de los exoesqueletos para brazos. El primero es la ayuda a la manipulación y levantamiento de cargas. Como vemos en esta figura, es una posición incómoda para la persona. Todo lo que sea manipular cargas por encima de los hombros es un trabajo que cansa a la persona mantener un gesto como este. Pues hay muchos exoesqueletos orientados a este tipo de aplicación. Y una segunda aplicación es en el campo médico, principalmente orientado a la rehabilitación de las extremidades para aumentar el movimiento después de algún accidente o algún tipo de dolencia. Hay otras aplicaciones varias de los exoesqueletos, entre las que podemos citar, pues, por ejemplo, su aplicación en entornos de realidad virtual o realidad aumentada, o incluso utilizar exoesqueleto para el guiado de un robot a distancia en tareas de telemanipulación. Pero las principales son las citadas previamente: manipulación de cargas y rehabilitación. Respecto al diseño mecánico, pues se puede clasificar en diferentes grupos. Uno primero sería monoarticular o multiarticular. Este ejemplo que vemos aquí a nuestra izquierda es un dispositivo con finalidades educativas, que una sola articulación para el codo, mientras que a la derecha lo que vemos es un equipo mucho más complejo de Harkin, que está destinado a la manipulación de cargas elevadas. Respecto al funcionamiento interno, también podemos dividirlos en activos y pasivos. Activos serían dispositivos como el que tenemos a la izquierda, en el que en las diferentes articulaciones tenemos motores que aplican un par sobre las articulaciones del usuario. Mientras que a la derecha vemos este otro equipo de un fabricante alemán, de exoesqueletos, que es un dispositivo pasivo, porque internamente está constituido por muelles que tienen diferentes posiciones de equilibrio que mantienen a los brazos según esas posiciones de equilibrio que marca el usuario. Y finalmente, una categoría muy importante de clasificación de los exoesqueletos es según su estructura, rígida o flexible. Los exoesqueletos con estructura rígida son como el que tenemos a la izquierda, en el cual el dispositivo está basado en diferentes eslabones rígidos unidos mediante motores en sus articulaciones. Es lo más parecido a un robot que lleva adosada la persona. Entonces, estos exoesqueletos intentan reproducir el movimiento del brazo y lo consiguen fielmente en el codo. El codo podemos suponer que es una articulación de un grado de libertad, y luego entre codo y muñeca existe otro grado de libertad de rotación, pero difícilmente consiguen la movilidad del hombro. El hombro, estrictamente hablando, es una articulación con 6 grados de libertad. 6 grados de libertad porque el eje de rotación instantáneo varía según la pose del hombro, con lo cual no podemos aproximar la rotación del codo a 3 grados de libertad como si fuera un maniquí. Es algo más complejo que eso. Los exoesqueletos flexibles utilizan la movilidad de las propias articulaciones porque están unidos mediante textiles o elementos que se adaptan al cuerpo, y lo que hacen es aplicar fuerza a través principalmente de unos cables, con lo cual no existen esas restricciones de movimiento que tenemos en las estructuras rígidas, ¿vale? Quería insistir un poco en esto y decir, pues como hemos dicho, como hemos comentado, los exoesqueletos rígidos no reproducen fielmente el movimiento de las articulaciones, pero tienen una alta capacidad de carga. Por el contrario, los esqueletos flexibles, también conocidos como exosut, wearables, se colocan adaptándose a la compresión al cuerpo del usuario y no presentan restricciones de movimiento en las articulaciones gracias a estas transmisiones por cables o similar, pero tienen limitada la carga que puede soportar. Esta limitación se debe a que si nosotros estamos aplicando
10 newtons al brazo, eso se lo ahorramos de fuerza, pero esos 10 newtons se transmiten por todo el cuerpo hasta los pies, con lo cual no se debe sobrecargar al usuario con un exoesqueleto flexible. Un exoesqueleto rígido que transmite directamente las fuerzas al suelo, pues no tiene esa restricción. Los actuadores de los esqueletos flexibles representan, por tanto, una ayuda a la actividad muscular del usuario. Bueno, quería mostrar este vídeo en el cual lo que hay es un trabajo desarrollado por Connor Walsh de Harvard, en el que se desarrolló uno de los más exitosos exoesqueletos flexibles de piernas. ¿De acuerdo? No es de brazos, es de piernas, pero en este vídeo podemos ver en qué consiste. Aquí vemos a una persona que está andando y esta persona, según anda, se le está aplicando en el pie un par. Esto surge del análisis del movimiento de la marcha, en el cual se ve cuál es la forma más efectiva de transmitir par. Mediante ese dispositivo flexible, el usuario dispone de un actuador con sus correspondientes baterías en esta zona de la parte de atrás de la cintura, y mediante unos cables se está transmitiendo par, fuerza, justo en el momento en el que el pie toma impulso. En este vídeo pues, se muestra cómo este dispositivo es fácil de utilizar para distintas actividades, y un punto muy interesante que se desarrollaron es cómo se evalúa ¿Cómo se evalúa la eficiencia de este dispositivo? Pues aquí lo vemos. El consumo de oxígeno es la medida que se utilizó para ver cómo de eficiente era el dispositivo. Y lo que se comprobó es que el usuario consumía un 20% menos de oxígeno, podía llegar incluso a una reducción del 20% del consumo mediante el uso de este dispositivo. Y ese 20% pues, disminuye la fatiga en tareas largas. Bueno, este es un ejemplo muy ilustrativo de lo que sería un exoesqueleto flexible. ¿Cuáles son los principales componentes de exoesqueletos para brazos? Pues aquí vemos que los he dividido en 4 bloques: sensores, actuadores, transmisiones y controladores. Un robótico diría que son los 4 grupos de cualquier robot, y así es. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de los sensores utilizados, que los podemos dividir entre biométricos, ligados a señales del cuerpo del propio usuario; sensores mecánicos, ligados al exoesqueleto, a los parámetros cinemáticos y de fuerza; y sensores externos basados en cámaras externas al dispositivo. Entre los sensores biométricos, el más popular de todos es el EMG de electromiografía, que consiste en unos electrodos superficiales o invasivos que se utilizan para medir la diferencia potencial entre las fibras musculares. Aquí tenemos ejemplos de diferentes tipos de sensores, el más simple mostrado a nuestra izquierda, y los más avanzados, sensores inalámbricos de alta calidad, que se muestran a la derecha, que nos permiten ver la actividad muscular de la persona. Existen otros sensores de mecanomiografía basados en acelerómetros y micrófonos que miden la actividad de deformación y movimiento de la piel, pero dan unos resultados un poco más pobres. Estos sensores trabajan por debajo de los 10 hercios, y el simple hecho de colocar esto sobre la piel pues ya altera la variación de la piel al moverse el músculo. Otros sensores biométricos que pueden ser útiles dependiendo del tipo de aplicación son los ECGs, que miden electrocardiograma, o EEG, que miden encefalografía, y estos pueden ser útiles pues, dependiendo de la aplicación del propio exoesqueleto. Respecto a los sensores mecánicos, los más populares en robótica pues son los típicos encoder o IMUS. El encoder lo que mide es la rotación en torno a un eje, y esto puede ser útil en articulaciones simples, como sería el codo, pero de difícil aplicación en otras articulaciones más complejas, como el hombro. En ese caso podría utilizarse una IMU, pero la medida de posición requiere una doble integración, con lo cual puede conllevar un error relevante
al cabo de un tiempo. Para medir la orientación del brazo respecto al hombro, se pueden utilizar este tipo de sensores flexibles que se adaptan al textil que lleva vestido el usuario, basados en sistemas deformables, piezoresistivos o capacitivos, como la figura que tenemos aquí, y que en algunos trabajos que hemos realizado, pues se ve que puede mejorar la resolución de una IMU y alcanzar casi sensores externos que utilizamos como ground truth. También existe la posibilidad de utilizar fotosensores basados en fibras ópticas que en base a la deformación pues, nos dan una estimación de los giros de las articulaciones. Estos fotosensores son muy utilizados sobre todo en guantes de realidad virtual y en exoesqueletos pues también tienen posibilidad de aplicación. Bueno, el sensor que utilizamos como ground truth para detectar la posición de las extremidades son los sensores ópticos que nos dan mucha más precisión que los anteriores y estos suelen estar basados en marcadores como el OptiTrack, Vicon o nubes de puntos como Kinet o RealSense. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellos y cuando los sistemas están perfectamente calibrados nos dan precisiones incluso por debajo del milímetro. Respecto a los sensores de fuerza, pues existen numerosos equipos que se suelen utilizar y el rendimiento de estos varía según la calidad. A la izquierda tenemos el popular FlexiForce, que bueno, necesita un buen diseño mecánico que aísle las dos capas, porque el FlexiForce aquí tiene una zona que da una fuerza según la deformación y la misma fuerza aplicada en distintos puntos puede dar fuerzas diferentes, con lo cual hay que hacer un trabajo de diseño mecánico para su correcta utilización. En el centro vemos un sensor de fluke, que este sí da una señal de muy buena calidad para extensión, este es muy utilizado en exoesqueletos con cables, y a la derecha el sensor de ATI, que este ya nos daría fuerza y par con 6 grados de libertad. Vale, pasamos ahora a hablar de actuadores y los motores eléctricos evidentemente son los actuadores más utilizados por su rendimiento, facilidad de control y demás. Aunque existen equipos como el que se muestra en la figura con actuadores hidráulicos o neumáticos. Uno de los objetivos más importantes de estos equipos es que permitan la autonomía durante una sesión de trabajo completa. Porque en caso contrario, lo que necesitaríamos sería contar con un cable umbilical, que sería el que proporcionaría la alimentación. Y conviene evitar soluciones de ese tipo. También hablando de actuadores, hay numerosos desarrollos basados en nuevas tecnologías de actuadores, como los metales deformables, pero los pares que aportan están bastante limitados. Bueno, a continuación vamos a hablar de transmisiones para exoesqueletos. Engranajes y mecanismos variados, como lo que vemos en esta figura, son muy utilizados en exoesqueletos y también se utilizan transmisiones a través de cables como los que vemos aquí. El problema de la transmisión a través de cables es que el movimiento de extensión-flexión que vemos del codo requiere dos actuadores, uno para cada sentido de movimiento. O diseñar un sistema que sea complejo, que con un solo actuador y en los dos sentidos de giro pudiera arrastrar este cable. Otro punto crítico en las transmisiones es el anclaje del exoesqueleto a los brazos. El anclaje debe ser firme, pero no puede molestar al usuario. Debe ser firme porque, en caso contrario, se desplazaría al aplicar una fuerza. Pero no debe representar una molestia que apriete o que produzca incomodidad al usuario. Aquí en estas imágenes vemos posibles soluciones con velcros o con este otro sistema diseñado para distribuir la fuerza de forma regular en todo el antebrazo. Bueno, y vamos a dedicar
unos minutos a repasar reguladores y controladores para esos esqueletos. Aquí, dependiendo del modo de funcionamiento, podemos hablar de control en posición, control en impedancia o compensación de par o fuerza. En el primer ejemplo de control en posición, pues aquí vemos un vídeo que lo que tenemos es una trayectoria que queremos realizar, se realimenta esa trayectoria del regulador y el controlador que tengamos de posición es el encargado de generar la tensión correspondiente para el actuador. Conviene tener un elemento, un bloque que limite esta corriente para proteger tanto al equipo como al usuario de pares que pudieran ser elevados, ¿vale? El otro modo de control citado, el control de impedancia, lo que se basa es en definir una determinada impedancia que queramos de funcionamiento. Para ello, lo que se hace es realimentar el estado del dispositivo. La X representa las diferentes variables de estado que nos permitan estimar el par aplicado. Con este par podemos calcular el estado deseado del dispositivo, estado en términos de posición y movimiento. Esa posición y movimiento comparada con la posición y movimiento real dan al regulador la actuación que se requiere sobre el sistema. Como vemos, por ejemplo, en esta figura. Un control de impedancia lo que permite aquí es que si el usuario para, no aplico ninguna fuerza y en el momento que se genera movimiento es cuando estoy aplicando fuerza. Un control de par o de fuerza lo que ejerce es una fuerza, una referencia de fuerza en base a una ley predefinida. Esa fuerza se compara con la fuerza estimada o medida del sistema y aquí lo que tenemos simplemente es un PI en el cual la ganancia de la componente proporcional es variable, mientras que la componente integral tiene un saturador para evitar el efecto anti-Winawer, por todos conocido. ¿Vale? Y algunos comentarios sobre estos reguladores son el regulador más utilizado es un PI o un PID. Es el más clásico y evidentemente presenta limitaciones. El PI se utiliza en numerosas ocasiones con un rendimiento mejor que el PID porque algunos de los sensores que hemos citado presentan mucho ruido y la componente derivativa ante el ruido da problemas de rendimiento. El problema de estos reguladores más simples es las limitaciones que tienen frente a las no linealidades del sistema. Debemos tener en cuenta de que si queremos utilizar el mismo regulador para diferentes usuarios, pues ahí hay una incertidumbre grande. El control deslizante es una posibilidad de mejora en el rendimiento, ya que nos da lugar a sistemas más robustos ante perturbaciones e incertidumbres. Asimismo, el control adaptativo permite ajustar en línea algunos de los parámetros de control y en algunos trabajos pues, aparecen otros ejemplos de controladores basados en control borroso y demás. Bueno, vamos a pasar a ver ahora algunos exoesqueletos que están actualmente en el mercado, que se comercializan. Y aquí vemos un ejemplo de un equipo alemán, Paexo, de Otto Bock, y el fabricante pues, nos dice que disminuye en un 50% el cansancio sobre la zona de los hombros del operador y que además no le supone ninguna molestia para el resto de movimientos que hace. Otro detalle en el cual se hace gran énfasis en estos dispositivos es la facilidad para ser instalados, para poder ponérselos y quitárselos sin tener ninguna molestia. Bueno, otro fabricante es Comau, un fabricante italiano que tiene un dispositivo parecido, también aplicado para la realización de trabajos por encima del nivel de los hombros, que supone, como hemos dicho antes, una incomodidad para los trabajadores, con lo cual se disminuye la fatiga de estos ante trabajos muy repetitivos. Quería también hacer mención de algunos exoesqueletos para la espalda. Por ejemplo, este
de Verve Motion, que es una spin-off de Harvard, pues lo que es un exoesqueleto activo que lo que hace es ayudar a los movimientos de levantamiento de cargas, aportando un par extra sobre la espalda mediante la tensión de estas cintas. Y eso lo que permite es que esta persona, por ejemplo, pueda manipular esta caja con poco cansancio. Venga. Existen más equipos en el mercado, como los que se citan en esta transparencia, y tienen características similares a los mencionados anteriormente. Bueno, como líneas de investigación en exoesqueletos para brazos, podemos mencionar varias de ellas, como las que se citan aquí. Quizás la más importante son todas las tecnologías que tienen que ver con la detección de la intención de movimiento del usuario. Este punto es crítico. Si nosotros conseguimos detectar, adivinar, adelantarnos a lo que el usuario quiere hacer, entonces le podemos ofrecer una ayuda muy efectiva. Si sabemos que el usuario quiere levantar una carga y en ese momento aplicamos un par, eso es lo que hace realmente útil y efectivo al exoesqueleto. Mencionar también que esto no es fácil y depende del conocimiento que tengamos de la tarea y de los sensores con los que cuente el exoesqueleto. Un ejemplo puede ser, he citado anteriormente, de levantamiento de carga, sostenerla, pero ¿cómo saber en qué momento se quiere dejar la carga? ¿En qué momento queremos depositar la carga en un sitio? En ese momento lo que debemos es disminuir el par. Pues todos estos transitorios de una parte a otra de la tarea, ser capaz de detectar es avanzar en la intención de manipulación del usuario y es mejorar significativamente el rendimiento de estos dispositivos. Respecto al diseño de nuevos dispositivos, pues lo que se precisa, como ya hemos visto en los vídeos, es dispositivos lo más ergonómico posible, ligeros, fáciles de ponerse por el usuario, que se adapten al mayor número de tallas posibles para personas con una gran compresión o pequeña, que los sensores que utilizan requieran poca calibración o que se autocalibren. Y algo importante es que el dispositivo sea autónomo desde el punto de vista de la alimentación. Es decir, que si se va a estar trabajando sesiones de 6 o 7 u 8 horas, pues cuente con alimentación suficiente para todo ese periodo. Otro punto importante aquí es la regulación de estos propios equipos. No hay una regulación específica para exoesqueletos. Lo que se utilizan son regulaciones generales de otro tipo de equipos y según salen al mercado, pues se está avanzando en esta regulación, estándares y demás. Finalmente, quería mencionar también que en torno al exoesqueleto, pues es importante definir otro tipo de interfaces. Aquí vemos, pues, por ejemplo, en aplicaciones de rehabilitación o de diferentes tipos de actividades, cómo el usuario se le informa a través de una pantalla o a través de un casco de realidad virtual de la tarea a realizar. Esto refuerza mucho la interacción con el equipo y facilita su uso. Bueno, ya para finalizar, como conclusiones, la investigación en exoesqueletos es un tema con una gran actividad e interés en la actualidad. Ya existen dispositivos comerciales para brazos pasivos en su mayor parte. En breve aparecerán exoesqueletos activos ligados principalmente a aplicaciones médicas y manipulación de cargas y necesitamos avanzar en la investigación de estos equipos para mejorar su rendimiento y superar las actuales limitaciones que presenta. No quiero finalizar sin dar el agradecimiento pues, a las numerosas personas que me han ayudado durante estos años a trabajar en exoesqueletos. He citado explícitamente solo a 3 de ellos, que son José Luis, Aldo y David, los 3 doctorandos que han terminado la tesis recientemente en estos temas, pero este agradecimiento debo extenderlo al resto de alumnos de doctorado, máster y grado de mi grupo de trabajo y al resto de compañeros del CAR, profesores, investigadores con los cuales he tenido grandes
y muy interesantes discusiones sobre estos temas. Y hacer también especial mención a los investigadores Lambecón, que me han ayudado y con los que he tenido la oportunidad de colaborar en la realización de diferentes experimentos. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención y quedo a disposición de las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias, Manuel. La verdad que es fantástica la presentación, ¿no? Para los que no conocemos demasiado la temática, pues a mí me ha encantado, vamos. Te felicito por ello. Bien, ahora si te parece, pues abrimos un turno de preguntas, sugerencias, comentarios, etcétera, para la gente que está asistiendo a la conferencia. Entonces, pues nada, que se sientan libres de activar el micrófono y de intervenir. ¿Alguna consulta? ¿Alguien que quiera intervenir? Sí, hola. Pues mira, ¿me oís? Sí, Sí, perfectamente. hola, buenas tardes. Mira, soy Miguel Ángel Mañanas, de aquí de la UPC, la Politécnica de Cataluña. Lo primero, agradecerte tu presentación, súper interesante, y también tu investigación, por supuesto. Mira, yo tenía una pregunta respecto al tema de generación o soporte de fuerza de los exoesqueletos, ¿no? En muchos casos has comentado, ¿no?, que el exoesqueleto ayuda para lo que sería soportar pesos o como de resistencia, ¿no? Pero cuando quieres hacer algo que ya necesitas controlar la fuerza que hace el exoesqueleto, que puede ser sobre todo en extremidad superior, incluso pensando en una extremidad, en un exoesqueleto de mano, por ejemplo, donde deseas, ¿qué tipo de soluciones has visto o sabes que hay, o no sé si has trabajado en ello? Mira, a ver, mira, por ejemplo, si te parece, vamos a citar varios ejemplos. Aquí, este sería el más sencillo, ¿no? ¿Te parece? Ok. Mira, aquí lo que tenemos es, este es un equipo educativo, o sea, el funcionamiento no es es una empresa suiza que vende este kit, pero bueno, es muy interesante. Una posible forma de estimación del par que está ejerciendo el actuador aquí es mediante la corriente. Entonces, el consumo de este motor nos da una idea del par que está aplicando el exoesqueleto, ¿vale? Pero esa es una primera aproximación, ¿vale? Mucho más efectivo que eso es medir la tensión, por ejemplo, aquí en este cable. ¿Ves? ¿Se ve donde yo Sí, estoy sí, sí. poniendo el cable? De Mucho acuerdo, más sí. efectivo es medir la tensión en este cable. Medir la tensión en este cable requiere utilizar un sensor como el que he mostrado aquí. Este sensor. Este sensor es muy utilizado para medir el par. Es que entre el motor y el cable, si hay poleas, las pérdidas son mínimas, pero si hay, por ejemplo, un tubito como los que tienen las fundas de las bicicletas, entonces ahí hay Sí. mucha pérdida. Con lo cual, este sensor cerca del lugar del anclaje del cable te da una medida muy, muy precisa de la fuerza que está ejerciendo el exoesqueleto. Vale. Fuerza que viene generada a través de un motor, ¿vale? Sí, 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 sí. Pero Y si deseas realizar una fuerza determinada, ¿sabes qué tipo de soluciones? ¿Vale? O sea, ahora somos para capaces una de fuerza intentar ver, determinada medir. hay que Sí. utilizar esto. Vale. Hay que utilizar esto. Lo que te comento es, por ejemplo, en este vídeo, aquí tenemos diferentes cables, ¿verdad? Sí. Entonces, estos cables, este cable que hay por aquí, se transmite a través de esta funda a este motor. Y en este motor es donde está el actuador. Bueno, pues si nosotros medimos en el motor, estamos midiendo la fuerza que se ejerce aquí más las pérdidas que hay por el Pérdidas. cable, ¿vale? Entonces es Ajá. mucho más efectivo medir aquí. Entonces, si yo mido aquí, cierro un bucle en fuerza, como el que he mostrado, como este,
cierro un bucle en fuerza y ya lo tengo perfectamente estimado. Aquí Porque el bucle en fuerza ha sido midiendo la corriente del motor. Porque, ¿qué dimensiones tienen en la foto este sensor que me decías? Porque en la foto no es posible. ¿Qué dimensiones? ¿Es pequeño realmente? No, Pues el que me fíjate, mostrabas antes que era muy utilizado y que tú me comentabas. es muy pequeñito. Sí, yo creo que está en alguna foto. A Vale, ver. Es pequeñito, ¿eh? vale. Mira, Pocos mira, aquí está, centímetros. aquí está. Vale, ok. Mira, ¿ves? Aquí se está cerrando un bucle en impedancia y lo que se está es midiendo, o sea, no se está midiendo la estimación, no se está estimando el par a través del estado, sino que directamente se está midiendo la fuerza con ese sensor, fíjate. De acuerdo. No es Sí. como el ATI, que el ATI es muy voluminoso. Aquí no sería factible poner un ATI, claro. Ya. Ok, vale, muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Alguien más que quiera intervenir? Buenas. Hola. Hola, buenas. Hola, yo soy África, estudiante de la Universidad de Sevilla, y te quería, bueno, primero muchas gracias por la presentación, ha sido una síntesis muy buena, toda la que tener en cuenta. Y te quería Gracias. preguntar un poco más sobre en qué estáis trabajando vosotros en el CAR, porque entiendo que estáis desarrollando algún tipo de exoesqueleto flexible, pero ¿en qué ámbito? Pues mira, estamos desarrollando dos tipos de exoesqueletos. Uno, como el que vemos aquí en la figura, ¿vale? Orientado a temas de rehabilitación. Y entonces lo que ocurre es que en estos casos la parte que lleva el paciente es lo mínimo posible, ¿vale? Y el otro tema en el que estamos trabajando es en exoesqueletos de este tipo, es decir, algo que lleva la persona puesta y que lo que le ayuda es a levantar fuerza. Lo que hemos visto de los exoesqueletos pasivos, como estos de aquí, a ver, disculpad, estoy pasando para donde no debo, convertir en activo estos dispositivos. Estos dispositivos que hay en el mercado ahora mismo son pasivos, se basan en muelles, entonces lo que hace la persona es mover el brazo, cargar el muelle y entonces el muelle lo sostiene, ¿no? Entonces, y luego cuando quiere bajar, pues va contra el muelle. Lo que queremos es que esto, en lugar de ser dispositivos pasivos basados en muelles, sea basado en motores. Entonces, pues que se pueda mantener una carga no utilizando muelles, sino utilizando motores. ¿He contestado tu pregunta? Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más, por favor? Hey, Adelante. buenas, muy buenas, Manolo. Un abrazo. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Oye, yo quería preguntarte cómo ves la investigación en España respecto a la situación internacional y cuáles son los grupos más potentes, tanto en España como a nivel internacional. ¿Tenéis además ayuda suficiente para poder hacer el trabajo y personal deseando realizar investigación? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión? Bueno, muy interesante tu pregunta, Pepe. Voy a empezar por el final. ¿Tenemos ayuda suficiente? No, necesitamos más, ¿vale? Entonces, hay muchas más ideas de las que en la práctica se pueden desarrollar. Grupos trabajando en esos esqueletos hay en España muchísimos, bastantes. No quiero saltarme a nadie, pero ligado al CAR, por ejemplo, que es lo que yo mejor conozco, pues hay 3 spin-off. Una de ellas Marcy Bionics, en la que está Elena García, otra Werium, en la que está Eduardo Rocón y otros investigadores, pero por parte de UPM pues también hay otra en la que están investigadores como Cecilia García. O sea, hay mucha actividad y hay muchos grupos de investigación trabajando. Me he limitado a citar los que hay en el Centro de Automática y Robótica, pero hay muchos más fuera del Centro de Automática y Robótica, pero permitirme que no los detalle, aunque son bastantes. ¿Dónde está el
cuello de botella el problema, pero no solo aquí en España, sino a nivel internacional, en la certificación de estos equipos. Estos equipos requieren una certificación para su aplicación, requieren de una formación de las personas que lo utilizan, porque las personas tienen que convencerse de que esto no es para levantar más carga, sino es para levantar la carga máxima que se puede levantar, pero cansarse menos, fatigarse menos. Entonces, es en el paso de transferencia tecnológico donde surgen los problemas, no en la parte de investigación. En la parte de investigación hay muchos grupos trabajando, pero sacar esto al mercado es un trabajo muy complejo en el que hay que conseguir certificaciones, cumplir regulaciones, y ahí es donde está ahora mismo la situación más complicada. Y a nivel internacional, pues prácticamente los grupos españoles están a la altura del resto de los europeos o por delante en algunos casos. No hay ningún problema. ¿He contestado tu pregunta, Pepe? Mil gracias, Manolo. Me alegro de las noticias y sabes que lo sigo. Muy amable. ¿Alguna intervención más? ¿Nada? Hola, Hola. me llamo Alfredo, yo hablo desde Brasil y mucho gusto estar con vosotros. Estamos yo y mis colegas de equipe de la parte de desarrollo y de innovación. Me gustó mucho conocer todos vosotros y me alegró, la equipe quedó muy contento porque seguimos una línea acá en Brasil de evaluación muy próxima do que foi apresentado. Utilizamos acá, por exemplo, as células de carga para... trabajamos com equipos para membros superiores e para proteção da espalda baja, de lombar, ambos passivos, ok? E nós utilizamos muito as células de carga acá para evaluar todas as combinações possíveis, os elásticos, todas as forças finais, e também utilizamos muito a eletromiografia para verificar as reduções de ativações musculares de los respectivos músculos, para entender se o mecanismo se funciona, pero se trae esta vantagem para o usuário ou não. Então, me gostou muito que trabalhamos muito em uma linha muito parecida de avaliação de todos os processos. E eu concordo com o professor Manuel a respeito do uso. Sim, acá nós hacemos a venda diretamente para pessoas que não sabem. Utilizamos muito os ergônomos, os ergonomistas, para hacer as implementações nas empresas, pois realmente uma pergunta muito comum das operações é: então, agora eu posso aumentar as cargas das pessoas? Não se pode. Tem que se manter as cargas, respeitando os limites da ergonomia, para que a pessoa tenha afastamento dos riscos ergonômicos em sua atividade diária. Esse é o ponto principal. Então, muitos parabéns ao maestro que apresentou, e em breve entraremos em contato direto porque estamos tentando levar os equipos de EXI para a Espanha, para que podamos introduzir-los no mercado europeu. Então, dos problemas que todos temos, e creio que juntos podemos fazer grupo para criar implementar ou para fomentar a criação de certificações, que este é ponto realmente muito difícil, tanto para vocês que estão em Europa, quanto para nós que estamos em Brasil. É pouco mais lejos
por la burocracia, etc. Entonces, gostaria de poner acá mi parabéns para el contenido. Gracias. Gracias por tu comentario y quería aprovechar, ya que has dicho eso, insistir en ese punto que es importantísimo. Esta persona está levantando aquí 10 kilos. El brazo puede que aporte 5 y los otros 5 lo aporta el cable que tira con el motor de aquí, pero su cintura, sus rodillas y sus pies aguantan los 10 kilos por completo. Con lo cual, si a esta persona le ayudamos en lugar de levantar 10, levantar 30, el brazo tiene 25, pero los 30 están en el resto del cuerpo, con lo cual no debemos jugar a eso. No debemos jugar a sobreesfuerzos porque aunque el brazo pueda, el resto del cuerpo está sufriendo un sobreesfuerzo, porque al final transmite, o sea, al ser esos esqueletos que no están unidos al suelo, están unidos a la cintura, pues el cuerpo sujeta la carga en su totalidad. Ese es un punto importantísimo y me alegro mucho que lo hayas comentado. Muy obrigado, Alfredo. ¿Alguna intervención más? Bueno, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Buenas tardes. Bueno, me llamo Enrique. De nuevo reiterar todas las enhorabuenas. Es un seminario muy interesante. Desde la Universidad de Sevilla tenía unas preguntas sobre autonomía. Han comentado el tema de baterías y más importante. Entiendo que con actuadores eléctricos, con motores eléctricos, la corriente que consuma eso será impresionante. ¿Qué tipo de batería estáis utilizando? Como alternativa no tener que depender de lo que viene a ser un cordón umbilical. Utilizamos baterías convencionales. Lo que ocurre que podemos tener con baterías convencionales pues lo que quieras echar de carga. Normalmente estas baterías echamos carga pues para una media hora más o menos. No se está consumiendo el 100% del tiempo, ¿sabes? Por ejemplo, en este vídeo que tenemos aquí, que este es un exoesqueleto comercial, perdón. Este es un exoesqueleto comercial activo, el de Vervet. Me voy a detener aquí. Oh, perdón. Disculpar. A ver si consigo ponerlo. Aquí. El exoesqueleto no está consumiendo siempre. No está siempre al máximo de consumo de potencia. Evidentemente, una autonomía de 8 horas no se va a conseguir con baterías convencionales. ¿Vale? Entiendo, es un punto muy entonces, importante. por ejemplo, bueno, yo si no recuerdo mal, en la SEAT, autobús que estaba implementando, tenía implementados en una fábrica de Barcelona, algunos exos, pero eran todos pasivos. Sí. Entiendo que un turno de trabajo normal, una jornada normal de trabajo, porque requeriría varias baterías por usuario, en el caso que fueran activos, o un cordón umbilical. Claro, estos son los pasivos. Estos no tienen consumo de corriente. Estos de aquí. Estos tienen muelles. Es una de las ventajas que presentan. Muy bien, Sí. gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? Yo me gustaría trasladarte una curiosidad, Manuel. No sé si la sabrás, ¿no? Porque es un tanto singular. Has hablado en algún momento de la reducción de un 50% del cansancio. ¿Sabes cómo miden las empresas esa reducción? A ver, lo que he dicho del 50% de cansancio es lo que pone aquí el fabricante de este equipo, y él dice un 50% de la reducción del estrés en la zona de los hombros. No sé cómo lo mide. El que sí está medido de forma muy objetiva es el que he mostrado de Sosud, desarrollado en Harvard, y ellos lo midieron por el consumo, por el consumo de oxígeno de la persona al andar con
el exoesqueleto o sin él. Pero esto es de piernas, no es de brazos. Entonces, en ese exoesqueleto midieron con exactitud la reducción de consumo de oxígeno. Y eso lo extrapolaron como menor fatiga. Claro. Bien, damos una última oportunidad por si alguien más quiere intervenir. Y si no, pues vamos a dar por final. Hola, complementando este punto acerca de la reducción de los esfuerzos, en Brasil, yo después me pongo a disponibilidad para enviar el material. Hay un estudio, na verdad, 2 por lo menos, de utilización de miembros superiores con reducciones hasta 48% a menos de activación muscular com o uso de los exoesqueletos em atividades industriais. Pero, obviamente, tudo depende da atividade, dos pesos, das ferramentas que são utilizadas, e assim como com o uso de los exos para lombar também, hasta 25 quilos de carga conseguimos em la configuração máxima com a avaliação de eletromiografia, a constatação de reduções hasta 50% de ativação muscular. Entonces, con un buen equipamiento, sí se consigue verificar esto directamente, tanto los esfuerzos totales cuanto los puntos de activación máxima del músculo, que son muy importantes, porque cuanto más grandes, más grandes los riesgos de rompimiento, ¿no? O de lesiones graves. Entonces, con la electromiografía se puede comprobar todo esto. Gracias. Gracias. Jorge parece que tiene una última pregunta. Jorge. Sí, hola, buenas tardes. Soy Jorge Nava desde Bolivia, de la Universidad Mayor de San Andrés, una universidad pública. Muchas gracias por la exposición al expositor, un tema muy interesante, especialmente para este lado del continente. Yo tengo una pregunta concreta con relación a la aplicación de las estrategias de control que ha presentado casi en sus conclusiones el expositor con relación a la parte de la aplicación de los controladores de tipo proporcional integral, el proporcional integral derivativo, el tema del controlador de control deslizante y el controlador adaptativo. ¿Se ha hecho al respecto algún benchmarking, alguna comparación de el desempeño que se ha logrado en algunas de las características de los lazos de control con este tipo de controladores? Yo entiendo que también lo comentó, evidentemente va a depender mucho del individuo que porte el exoesqueleto, y obviamente ahí hay un sinfín de parámetros variables. Pero se ha logrado con el mismo individuo aplicar distintas técnicas de control. Muchas gracias. Sí, además me alegro de esta pregunta porque una de las últimas tesis dirigidas, la de David Pont, está enfocada justo en la evaluación de distintos reguladores. A ver, en la tesis realizada se ha visto que el control deslizante mejora en unos 2 grados el seguimiento de posición. Es decir, para un control en posición como este, tener un control deslizante aquí mejora el rendimiento disminuyendo el error de posición que tendríamos en unos 2 grados. ¿Vale? Entonces, 2 grados es importante o no en la aplicación que se vaya a hacer. Ese es el punto clave. Si es relevante, pues vale la pena utilizar un control deslizante que se basa en variables de estado y es un poquito más complejo que un control PI. Y si 2 grados no son perceptibles, pues entonces ya es más, no se justifica tanto el aumento de complejidad, ¿vale? Pero sí que una técnica de control más avanzada como control deslizante mejora el seguimiento de las trayectorias. Si esa mejora
el impacto de esa mejora en la aplicación, eso ya dependerá de la aplicación en concreto. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna intervención más? ¿No? Bueno, pues vamos a clausurar la conferencia de hoy. No quiero terminar sin volver a darte las gracias, Manuel, por tu conferencia. Fue una opinión fantástica. Y nada, darte las gracias. Sin gente como vosotros que dé las conferencias, pues no podríamos hacer esta actividad de CEA, ¿no? Entonces, pues nada, aquí me tienes a tu disposición para todo lo que necesites y nada, espero que nos veamos. Muchísimas gracias por la invitación, José Luis, y por el tiempo que has dedicado para la preparación. Lo que te haga falta, aquí me tienes. Pues sin más, pues lo Luego. damos por finalizado. Muchas gracias. Buen día, hasta luego.